Ahí va. Bueno, nada, en este encuentro 8 lo que vamos a abordar es un poquito la idea del comercio internacional. Uno podría pensar que en realidad no hay nada específico en el comercio internacional, porque en realidad es una forma más de comercio, en este caso, en vez de, no sé, entre participantes dentro de un país, sino entre distintos países. Pero de alguna manera lo que vamos a tratar de mostrar es que adquiere una relevancia, sobre todo por una cuestión, por los volúmenes, por las escalas, ¿sí?, que tiene ese comercio internacional, no es una cuestión marginal, y además porque justamente al estar interrelacionando países, ¿no?, o distintos actores de distintos países, refleja algunas relaciones de poder que muchas veces cuando uno hace un análisis, por ejemplo, como se enfoca mucho en las cuestiones de Argentina, pierde un poco esa película más general en la que está transcurriendo lo que ocurre en Argentina, ¿sí? Tampoco es la idea caer en un determinismo, bueno, en el mundo está pasando esto y por lo tanto hay que hacer esto, y tampoco caer en la falsa ingenuidad de decir, bueno, nosotros como Argentina podemos hacer lo que queramos, ¿no?, aisladamente del mundo. Me parece que, más allá de que uno querría que sea de una u otra manera, la realidad es que es más compleja. Digamos, que hay determinaciones entre países, pero que a su vez hay ciertos márgenes de acción, y eso es un poco lo que vamos a tratar de abordar. Hoy está Mariana Spanevelo, que es estudiante de economía, estudiante casi recibida, falta apenitas, así que bueno, vamos a estar ahí discutiendo un poco estas ideas de comercio internacional y demás. Sí, vos, Maru, ¿querés? Éramos tipo tibetanos, no imposible. ¿Sí? ¿Cómo sucedió eso? Era como la familia, viste, que quieren negar. Ahí va. Bueno, la clase se dio de esta forma. Una primera parte, comentar brevemente cuáles son las que nos parecieron las teorías del comercio internacional más relevantes, que más se contraponen. Después, mencionar qué son los indicadores biofísicos brevemente, porque también en la próxima clase lo van a ver en más profundidad. Un análisis de casos para poder aplicar toda esta teoría a la realidad y unas palabras de cierre, comentarios. Como primer parte, teorías de comercio internacional hay muchísimas, hay una cantidad enorme de bibliografía al respecto, pero se nos ocurrieron mencionar estas tres porque se contraponen, pero a la vez hay algunas que son muy similares entre sí. La ricardiana, que fue una de las primeras teorías del comercio, la estructuralista y la intercambio ecológicamente desigual, que viene de la mano de economía ecológica. En primer lugar, tenemos la economía ricardiana, que está basada en el concepto de ventajas comparativas. Lo que propone Ricardo es un esquema en donde existen dos países que producen dos, por ejemplo, país 1, país 2, bien A, bien B. Todo bajo el supuesto de que hay inmovilidad internacional del capital, en donde cada país especializar en la producción de bienes y servicios en los cuales posee una mayor productividad relativa de trabajo. Es decir, que si el país 1 tiene una productividad laboral mayor en el bien A, va a producir el bien A, y si el país 2 tiene una mayor productividad en el bien B, va a producir el bien y después van a intercambiar A por B. Entonces, lo que va a hacer es redundar en un beneficio para ambas partes, que este es el fundamento teórico de la División Internacional del Trabajo en ventajas comparativas. La teoría ricardiana, ser unas primeras, también ha tenido muchas adaptaciones. Sin embargo, dentro de una de las principales es el modelo de Hess-Kerolium, en el cual propone que cada país tiene dotaciones distintas
de factores productivos. Factores productivos serían capital y el trabajo, lo que va a derivar en diferentes dotaciones de factores e intensidad de utilización de los mismos. Entonces, un país que posee, por ejemplo, una mayor dotación de capital va a tener una estructura productiva intensiva en capital, versus un país que tenga una mayor dotación de trabajo va a tener una estructura más intensiva en el trabajo y van a intercambiar los productos en donde tengan una productividad relativa menor del otro factor. Entonces, vuelve a ser lo mismo. Van a exportar los bienes donde contienen ventajas comparativas y van a importar donde poseen desventajas comparativas. Y al igual que Ricardo, todos los países se acaban beneficiándose del intercambio libre. Guille, ¿decías algo? Sí, no, ahí, digo, como para ponerlo si quieren en términos de ejemplo, como lo que plantea Herschel-Ohlin es, bueno, por ejemplo, China. China es el país con más población mundial. Bueno, entonces China, ¿qué tiene que producir? Y va a tener que producir aquellas cosas más intensivas en trabajo, ¿sí? No sé, bienes industriales intensivos en mano de obra, ¿sí? En cambio, no sé, Inglaterra, supongamos que tiene más capital, digamos, entonces Inglaterra va a producir aquello que es más intensivo en factor capital, ¿sí? No sé, capaz que China haga los muebles de madera, por decir una cosa, y Inglaterra se especializa en los microchips, ¿sí? Y por ejemplo, Argentina, digamos, uno puede extenderlo a la idea de recursos naturales, digamos, que es con la que se trabaja en estos modelos, y decir, bueno, Argentina es más abundante en recursos naturales, porque tiene un territorio grande, tiene poca población en relación a ese territorio grande, no tiene tanto capital, por lo tanto Argentina debería vender justamente lo que vende, que son productos primarios. Y un poco lo que dice Maru, digamos, lo que plantea Herschel-Ohlin, el modelo, es básicamente lo que hace es racionalizar, digamos, con fórmula y con un montón de cosas que no vale la pena, por eso lo sintetizó bien Maru, pero esta idea de que cada uno tiene que especializarse en lo suyo. Es la idea de la división del trabajo llevada en términos de países, ¿sí? Es decir, la división del trabajo es esta idea de, bueno, si Maru es mejor dando clase y yo soy mejor haciendo los PowerPoint, yo tendría que hacer los Power y ya dar la clase. La división internacional es más o menos la misma lógica, digamos. Los países X para producir los bienes industriales, los otros países las materias primas, etcétera, etcétera. Es decir, se arma como una división, una fragmentación, una parcelización, digamos, de ese comercio internacional y por lo tanto, también algo que es muy importante, estos modelos lo que hacen es suponer una realidad determinada que termina en la conclusión de que lo mejor es el libre comercio. Entonces son modelos que, digamos, tienen toda una connotación política, ideológica por detrás, que es justamente esto, digamos, que, digamos, eliminemos todas las barreras y que justamente aquel que tenga más de un determinado factor de la producción se especialice en eso porque va a salir ganando. Esa es un poco la idea, ¿sí? Fíjese que en esta lógica hay como un designio natural, digamos, o sea, Maru da mejores clases, a mí me sale mejor el Power, bueno, ya está. Digamos, ella que no aprenda a hacer el PowerPoint, digamos, y que yo no aprenda a dar clases, digamos. Por eso muchas veces se dice que son las ventajas comparativas estáticas. Porque en ese sentido, digamos, Argentina tiene muchos recursos naturales y los va a tener relativamente siempre. Entonces ya está. ¿Para qué tenemos un Ministerio de Ciencia? O no sé, ¿para qué tenemos universidades que se enseñen otras carreras más que las relacionadas con los recursos naturales? Eso podría ser una lógica que es un poco la que venimos a desarmar o la que proponemos desarmar. Claro, y además lo que hace también es mantener el status quo, porque los países, por ejemplo, los países con mayor dotación de capital, que suelen ser los países centrales, se van a seguir especializando en bienes intensivos en capital, en donde los precios tienden a incrementarse con el correr del tiempo, versus, por ejemplo, los países intensivos en trabajo, que suelen ser los países periféricos, en donde los salarios reales se tienden a reducir con el tiempo. Entonces también ahí se genera que
vos ves que por más de que en términos nominales puede ser beneficioso, la realidad es que no es la misma. Bien, y hablando de centro-periferia, ahí está la teoría estructuralista, que está en contrapelo de estos Sí. enfoques que podemos denominar neoclásicos, que es la escuela estructuralista latinoamericana, que se basa en las hipótesis de Singer, en cual cuestiona el supuesto que el comercio internacional sea beneficioso para todos. De hecho, esta crítica se articula en dos elementos principales. Uno, que es la tendencia secular al deterioro de los términos de intercambio, y el otro, que es la configuración internacional del esquema centro-periferia, como ya había mencionado Guille antes. ¿Qué es el deterioro en términos de intercambio? Bueno, esto significa que si uno mantiene estable los volúmenes de exportación, un país cuyas exportaciones se basan en materia prima y alimentos, cada vez va a necesitar exportar más porque la capacidad de compra va a ir disminuyendo con el correr del tiempo debido a que los precios de los productos, las materias primas y los alimentos tienden a disminuir versus los países que exportan capital, en donde los precios tienden a incrementarse. Entonces ahí podemos ver que el comercio internacional termina no siendo favorable para aquellos países que se especializan en la extracción de los recursos naturales o la producción de materias primas. Por otro lado, el otro elemento que había mencionado es el esquema de centro-periferia, que también se deriva de la División Internacional del Trabajo, y lo que busca es, en fin, mostrar que la distribución del lógico no es el mismo en las distintas economías, que de hecho en los países centrales que se focalizan más en bienes industriales, el progreso tecnológico lo que hace es beneficiar a los productores y lo que genera también es un aumento de la acumulación de capital, versus la periferia, en donde se especializa en la extracción de recursos naturales y materias primas, en donde los avances tecnológicos en realidad lo que hacen es disminuir sus precios. Por lo tanto, lo que va a generar larga necesiten exportar más para poder seguir con. Sin embargo, a pesar de que la crítica está, las tres teorías que vimos siguen basando en el mismo esquema. Se te escucha medio entrecortado, ¿no? En ningún lado el ambiente o el impacto que tiene las exportaciones o las importaciones, en fin, el sistema económico dentro del ambiente natural en donde nos encontramos. Que por ahí se te escucha medio entrecortado. ¿Cómo? Si querés, probar a apagar la cámara. Corto video. Sí. Retoma ahí desde Ahí. la parte de la crítica, digamos, en común a las distintas teorías que vimos hasta ahora. Vuelvo. Lo que mencioné fue que, a pesar de que el estructuralismo le hace una crítica neoclásica, todo se sigue manteniendo en el mismo esquema del sistema circular cerrado de la economía, en donde nunca vemos el impacto que tiene la producción y la distribución de los bienes y servicios, tanto a nivel local como a nivel internacional. No sabemos cómo impacta todo eso en el ambiente, si es favorable o no. Y acá es en donde A ver. Está re entrecortado, Maru. A ver ahí. No te escuchamos ya.
digamos, ahí vamos a esperar a ver si vuelve Maru, si no comparto yo pantalla. Ahí una cuestión que me parece interesante es, digamos, fíjense cómo el modelo Herschel y la teoría de las ventajas comparativas ricardianas, digamos, son planteos bien desde la teoría. De hecho, Ricardo, cuando lo ejemplifica, dice, bueno, supongamos que Francia vende vino y que Inglaterra vende, creo que era lana de oveja. Entonces, si Francia vende a 10, y son todos como ejemplos teóricos, con números artificiales, digamos, y llega a una conclusión. Herschel hace lo mismo. Hace un planteo teórico, supongamos dos países que tienen dos recursos naturales y que producen dos tipos de bienes, entonces comercian, PPP, y luego llegan a la misma lógica que es que favorecer el libre comercio. Es decir, que comerciar libremente es lo beneficioso para las dos partes. Prebisch, digamos, y el estructuralismo latinoamericano, en realidad parten de la evidencia empírica. O sea, lo que agarra Prebisch y dice, bueno, a ver, los países periféricos se especializaron en las materias primas, ¿sí? Los países centrales en la producción de bienes industriales. Los precios de los dos tipos de bienes bajaron en las dos dimensiones en la misma proporción, y lo que encuentra Prebisch es que no, que las materias primas tienden a bajar más que los bienes industriales. Entonces, digamos, Prebisch construye la idea de centro-periferia incluso, la idea de los términos de intercambio, a partir de la evidencia empírica. O sea, sí, quizás la teoría puede ser hermosa, pero lo que está pasando no es que los países tienden a beneficiarse todos por igual del comercio internacional, sino que están pasando cosas totalmente distintas, ¿sí? Y un poco, y uno podría decir, bueno, desde una mirada más neoclásica, más ortodoxa, bueno, el problema es que justamente los estados están distorsionando eso. Y un poco lo que trata de explicar Prebisch es que tiene que ver obviamente con las relaciones de poder entre los estados, pero también tiene que ver con el tipo de bienes, y él se centra mucho en esta idea. El problema de los países periféricos no es la productividad en sí, sino es que están produciendo bienes primarios. Y la ventaja de los países industriales no es tanto la productividad en sí, que bien existe, sino el hecho de que están produciendo bienes industriales. Entonces, ahí hay una diferencia muy grande que plantea Prebisch. Por eso del estructuralismo latinoamericano surge, casi como receta inevitable de alguna manera, la idea de la industrialización. Porque si uno ve que los países industriales son los que se están favoreciendo y los que producen materias primas son los que se están perjudicando, lo que hay que cambiar es la estructura productiva. Hay que dejar de discutir la teoría, dice Prebisch, en un punto, y vamos a cambiar esa estructura productiva. Y ese fue el argumento de todo el estructuralismo latinoamericano, ¿sí? Que ahí de alguna manera también ese estructuralismo tiene como dos vertientes. Una vertiente que es la que cree que todos pueden producir bienes industriales, y después está la vertiente más de la teoría de la dependencia que dice, ojo que sí, nosotros nos podemos querer industrializar, el problema es si nos van a dejar industrializarnos. Porque si todo el mundo produce los bienes industriales, ¿quién produce las materias primas necesarias para esos bienes industriales? ¿Y quién es el que se va a subdesarrollar a costa de que los otros se desarrollen? Hay como dos lecturas dentro del estructuralismo. Una más positiva, si se quiere, en el sentido de decir, bueno, lo que hay que hacer es las cosas distinto, si quieren más keynesianas, digamos. Hay que hacer las cosas distinto y podemos llegar. Y hay otra, si se quieren, más de la teoría de la dependencia, más marxista, que es, ojo que no es una cuestión de voluntad. No es una cuestión de decir, bueno, armemos un ministerio de industrialización y ya está. Porque hay una serie de mecanismos que nos van a ir trabando todo el tiempo. ¿Sí? A ver si Maru anda por ahí. Anda con problemas de internet, Maru. ¿Estamos hasta ahí más o menos? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Hola, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Qué tal? Perdón que estuve ausente las clases anteriores, pero me estoy enganchando ahora. En la secundaria, cuando hablamos con los chicos de Ricardo, siempre les presento el antecesor.
Porque pienso, y aparte que Ricardo en realidad lo estamos tomando en esto, pero siempre me llama la atención de que él hace foco también en la clasificación, ¿no? En las 3 clases, no sé si se llama 3 clases sociales, pero por lo menos 3 estratos. Y él lo ve como algo normal, y no le parece mal, me parece que quizás era por el contexto histórico, en donde cada país podía producir aquello que tenía más facilidad. Pero para nosotros básicamente es como una condena eso, porque no nos permite dar un puntapié inicial en la industrialización. Sí, a ver, para mí, digamos, a ver, no es casualidad que Ricardo haya escrito desde Inglaterra, Sí, digamos, sí. justamente diciendo que el comercio internacional es beneficioso. Justamente Inglaterra es la que se había industrializado, y de hecho el ejemplo es, si vos te fijás, el ejemplo es Inglaterra, que exporta creo que lana, o sea, algo industrializado, ¿no? Los paños. Los paños, y Francia, que es el que exporta vino, si no me equivoco, su ejemplo. Francia y Portugal. Sí, algo así, o Portugal, sí, de las uvas. Francia y Portugal. Pero un poco también lo que está en discusión es que Francia justamente era uno de los países más proteccionistas de la época. Y era uno de los países donde la revolución industrial, digamos, vino después, ¿sí? Por toda la resistencia que tiene que ver con el tema de la propiedad del suelo en Francia, digamos, con una estructura más agraria, digamos, con la nobleza francesa mucho más asociada a la estructura de la tierra, digamos. Entonces, digo, es importante sí, ubicarlo en el contexto, ¿no? Ubicarlo en el contexto y de dónde está parado. Claramente, Ricardo, digamos. Pero también yo me pregunto. Sí. También me pregunto que en ese momento Argentina no era Argentina. Era un extenso territorio que no contaba con el personal calificado que hubiéramos necesitado. O sea, de repente ese concepto se extendió más allá del tiempo y quizás fue válido en ese momento. Pienso que fue válido. No sé si había otras opciones. Y hoy ya seguir sosteniendo eso un poco descontextualizado, ¿no? Sí, yo creo que igual lo que hay que entender es eso, que son todos, digamos, que trae todas las teorizaciones, esta idea de ganan todos, ojo que no es ganan todos siempre, digamos, hay que matizarla, digamos. Digamos, el modelo ricardiano, ganan todos. En realidad no ganan todos. Gana el que produce paños en Portugal, creo que era, y vino en Francia, o al revés. Pero no ganan todos en realidad. O sea, el que está en Portugal y no produce el bien más eficiente, en realidad pierde. Y a su vez lo mismo pasa en el otro país. Es decir, parte de los problemas de estos modelos es que van a eso, van a una hiperespecialización, donde todavía hay un montón de gente que queda afuera. A veces hay gente más de carne y hueso, digamos, y a veces esa gente queda como desdibujada o invisibilizada, digamos, a través de lo que uno puede pensar que son los bienes, digamos, ¿sí? Pero eso, me parece que también hay que bajar un poco esta idea de ganan todos o pierden todos. De hecho, también con los términos de intercambio, uno puede decir, bueno, no sé, lo que muestra Prebisch, nada, no nos conviene. No nos conviene producir materias primas. ¿Por qué? Porque los términos de intercambio vienen cayendo y eso es una evidencia histórica y no conviene, ¿sí? Ahora, no conviene como país. Ahora, si vos tenés un campo, yo no los vi perdiendo plata, ¿se entiende? Entonces, no conviene como país, quizás, no conviene como estrategia de desarrollo, no conviene si yo estoy pensando en 40 y pico millones de personas, sí conviene para una X cantidad de gente. Entonces, también es eso, digamos, tomar la parte por el todo o el todo por la parte, es un tema. Digamos, los discursos juegan mucho esto, esta idea por eso justamente la teoría de la dependencia, una de las cosas que plantea es
primero, no solo que hay desarrollados y subdesarrollados, sino que adentro de los subdesarrollados hay desarrollados. Y esos desarrollados van a terminar reproduciendo una conciencia más parecida de los países desarrollados que a la de los subdesarrollados. Entonces también empiezan a jugar esas resistencias, digo. Porque no es que en Argentina el modelo no funciona y por eso todas las personas que vivimos en Argentina somos pobres. Ay, digamos, no sé, agarran la lista de los unicornios, digamos, los multibillonarios de la región y Argentina cada vez tiene más. Argentina siempre era criticado por ser uno de los países que menos multimillonarios tenía y ahora cada vez tiene más. Entonces, claramente no es que no le conviene a nadie. Bueno, digamos, en ese todos, digamos, uno trata de representar otros sectores sociales, ¿sí? Pero bueno, esto de digamos, para mí es muy importante el tema de la contextualización. Por algo Prebisch plantea eso. Prebisch es argentino y la está viendo, digamos, o sea, no es que se la cuentan con los libros, digamos, sino que está viendo la realidad y está viendo que ese modelo agroexportador quizás en algún momento generó un nivel de ingreso con un montón de problemas sociales y de desigualdades, pero que ya sobre la década del 30 no solo tiene los problemas de ingreso, la distribución del ingreso, no solo tiene los problemas de desigualdades y demás, sino que encima ni siquiera es negocio, por lo menos para algunos. Entonces lo que está planteando Prebisch es eso. Esto se está agotando incluso para los pocos que están ganando con esto. ¿Volviste, Maru? ¿Estás por ahí? Sí, volví. No me enteré que me fui. ¿No te enteraste que te fuiste? Bueno, ya ahí estuve comentando un poco. Si querés paso yo. Así no... Dale. ¿Dónde me quedes la pregunta? No, un poco, digamos, retomo y ya te dejo el pie. Un poco lo que decía bien decía Maru es, si bien es como que son teorías que se contraponen, también lo que nos interesa mostrar es que si bien hay rupturas entre estas dos teorías, entre la teoría ricardiana y el modelo Herschel-Ohlin versus el estructuralismo latinoamericano, Prebisch y centroperiferia y demás, siguen pensando esta lógica cerrada de que esto es la economía. La economía es un flujo de bienes y de servicios a través del dinero y que esto es el objeto de estudio. Y lo están pensando en estos términos, ¿sí? Es decir, cuando Prebisch dice no nos conviene exportar materias primas, nos conviene exportar bienes industriales, no está diciendo no nos conviene porque estamos deteriorando el ambiente con el que van a vivir nuestros nietos. Está diciendo no nos conviene porque no es negocio, porque podríamos vender cosas más caras y obtener más dinero. Pero no está pensando en la dimensión ambiental, ¿sí? Ese es un poco lo que nos interesa mostrar. Así como el otro modelo, por ejemplo, Herschel-Ohlin dice, bueno, si vos tenés materias primas, especializate en las materias primas. Pero las materias primas se van a agotar. Ah, bueno, no sé, no creo. Dale para adelante y después vemos. ¿Se entiende? O sea, son como modelos. Muchas veces se dice que, digamos, estos modelos económicos son como medio metafísicos. No porque tengan que ver con espíritus, aunque la mano invisible muchas veces hace de espíritu, digamos, así como una cosa medio... Sino que es como que no tienen anclaje físico. O sea, en abstracto yo me puedo industrializar. Pero vas a necesitar fuentes energéticas. ¿Las tenés a las fuentes energéticas? No sé, yo me voy a industrializar. Yo pagaré el precio para conseguir la energía. Como que presupone eso, que cada país tiene toda disposición y que es simplemente una cuestión de negocios o de visión, digamos, y que no hay determinantes estructurales, ¿sí? Y acá si querés seguir, Maru. Dale. Esperemos que esta vez no se me corte internet. Siguiendo con lo que decía Guille, en este sentido aparece la perspectiva de economía ecológica, en donde el comercio internacional no es un juego de suma positiva, ¿sí?, donde todos los participantes son ganadores, sino que
por el contrario, es un juego de suma cero, en donde hay ganadores y perdedores, y que generalmente los perdedores son los países que tienen abundancia de recursos naturales, ya que las ventajas comparativas estáticas hacen que estos países se especialicen en la producción y exportación de bienes o servicios, recursos naturales intensivos, y que terminen importando bienes de capital intensivo, que conlleva a mayores costos ecológicos, ya que al momento los recursos exportados no incluyen en la medición de precios monetarios, ni la pérdida ni la depreciación del patrimonio ambiental. Y si a esto le sumamos las relaciones de desigualdad centro-periferia o norte-sur, hace que se requiera exportar cada vez más recursos naturales para poder obtener la misma cantidad de bienes importados intensivos en capital. Y esto es lo que vamos a conocer como intercambio ecológicamente desigual. Puedes pasar de diapo, Guille. Dale. Ahí yo agregaría una cosita. Dale. Que, digamos, la idea originaria, digamos, es la del intercambio desigual, ¿sí? O sea, ya hay hay un antecedente que es propio del marxismo, que es la idea de plantearlo en términos de trabajo. Digamos, la teoría del valor en el marxismo es la teoría del valor-trabajo, la cantidad de trabajo, si se quiere, en horas de trabajo. Y un poco lo que dicen los primeros marxistas es esto, digamos, lo mismo que dice Maru, pero en términos de países que producen bienes más intensivos en cantidad de horas de trabajo, pero menos remunerado, ¿sí? O peor remunerado, lo que podríamos pensar incluso el trabajo agrario, digamos, o sea, muchas horas de trabajo y muy mal pagas, versus bienes con un mayor proceso de industrialización, donde hay menor cantidad de trabajo en términos de horas, ¿sí? Pero muy remunerados, mucho mejor remunerados, ¿sí? Hacemos todo lo que es diseño, todo ese tipo de actividades más, digamos, donde se paga mucho por cada hora, digamos. Entonces ahí hay un intercambio desigual. De alguna manera hay un proceso de acumulación y de desacumulación de trabajo, ¿sí? Que se va dando a través del comercio internacional. Ese es un poco el antecedente del cual viene el intercambio ecológicamente desigual, que es pensarlo ya no en términos de cantidad de trabajo, sino en cantidad de materiales y energía embebidos o incorporados en esos bienes y servicios. Buenísimo. Otra forma de pensar al intercambio ecológicamente desigual es pensarlo con un ejemplo claro de dos países que en términos monetarios están en equilibrio, es decir, que importan y exportan la misma cantidad en términos monetarios, pero que, por ejemplo, un país puede estar intercambiando una gran cantidad de materiales y energías que están escasamente remunerados, podríamos decir, que suelen ser los países periféricos, que son recursos naturales intensivos, por una pequeña cantidad de materiales y energía que están muy bien remunerados, como son los bienes de capital. Lo que permite, o sea, para los países que son capital intensivo, evitar procesos de reducción de capital natural, ya que intercambian ese capital por recursos naturales intensivos. Y de esta manera existe una transferencia neta, unidireccional, podríamos decir, de materiales y energías desde la periferia hacia el centro. Por ejemplo, podríamos decir, Argentina le exporta a China soja y China a nosotros nos exporta recursos tecnológicos. Ahí vemos que Argentina lo que hace es una exportación recurso natural intensiva versus China que exporta capital intensivo. Entonces hay una transferencia unidireccional de Argentina hacia China de recursos naturales. Y a través
de este intercambio ecológicamente desigual, podemos considerar que China se convierte intertemporalmente en sustentable a pesar de poseer patrones de consumos insustentables, porque a través de esta adquisición de sustentabilidad artificial, podríamos decir, permite mantener este comercio insustentable. Ya, o sea, independiente del grado de sustentabilidad del patrón de consumo que tenga China. Siguiente. Esto que dice Maru me parece que es re importante porque muchas veces se dice esto, bueno, no sé, determinado país hizo una transición energética y ahora se utiliza todas energías renovables. Bien, y los alimentos no, los alimentos los importa de un país latinoamericano. Ah, ¿y cómo se cosechan esos alimentos en el país latinoamericano? No, con un tractor que va quemando combustibles fósiles. Pero entonces, ¿qué es lo que termina haciendo ese país? Ese país, digamos, europeo, pensemos, dice, yo uso todas las energías verdes, digamos, pero claro, todo lo que use energía derivada de combustibles fósiles lo compro. Entonces, el patrón de producción te presenta como sustentable, o sea, nosotros no emitimos gases de dióxido de carbono, digamos, prácticamente, pero claro, el patrón de consumo es lo que hay que ver. Es decir, qué es lo que está consumiendo esa población y de dónde viene para ver los impactos que hay por detrás, ¿sí? Lo mismo al revés, muchas veces pasa con los países periféricos que uno dice, che, pero está, no sé, determinado país emite mucho dióxido de carbono, genera un montón de, no sé, el Brasil, la tala del Amazonas. Y uno dice, bueno, los brasileros están haciendo una locura, son insustentables. Pero en realidad después cuando uno ve lo que consumen los brasileros, no viene del Amazonas, de la tala del Amazonas. Entonces hay como una tercerización de las responsabilidades que genera un montón de debates, ¿sí? Entre otros, ¿quién se tiene que hacer cargo de eso? Digo, si el Amazonas lo está talando o lo está deteriorando Brasil, o lo está deteriorando el que le compra las cosas a Brasil derivadas del deterioro del Amazonas. Bueno, y acá vemos cómo el sistema económico cambia. Pasa de ser un sistema cerrado a un sistema totalmente abierto, en donde el sistema económico, además de estar determinado por condiciones socioculturales, también está determinado por el ambiente natural en el cual se desenvuelve. Y vemos cómo hay energía, pero también hay una salida de residuos. Y vemos, o sea, los impactos positivos o negativos que hay o que genera un sistema económico hacia el sistema natural. No sé si quieres agregar algo más, Guille. Quería preguntar algo, pero por desconocimiento, que no estoy tan en el tema. ¿Estos indicadores biofísicos están incorporados al sistema de cuentas nacionales? No. No, como tales no. Pero, a ver, en realidad no se incorporan porque no se quieren en un punto. Ahora vamos a ver que incluso los indicadores biofísicos utilizan las mismas categorías del sistema de cuentas nacionales. Lo que pasa es que el sistema de cuentas nacionales, está bueno el ejemplo, digamos, la pregunta, porque en realidad el sistema de cuentas nacionales tiene esta lógica. Es eso. Lo que se compró y se vendió a través de un precio entra en las cuentas nacionales. Porque las cuentas nacionales se llevan en términos monetarios. El producto, ¿se acuerdan que lo vimos? Se calcula, es el conjunto de bienes y servicios finales. Bien, pero ¿en qué se mide? En dinero. Entonces, que el producto sea más grande ni siquiera te asegura que se hayan producido más cosas, sino que se haya utilizado más dinero para esas cosas. Entonces, el sistema de cuentas nacionales no tiene en cuenta los indicadores biofísicos porque los indicadores biofísicos no se llevan en dinero. Ahí hay, digamos,
hay todo un debate, digamos. Cuando vos querés transformar, querés meter dentro del sistema de cuentas nacionales, necesitas un precio. Lo vamos a ver un poco, lo van a ver con Claudio, el próximo encuentro. Por ahí aparece el tema del precio. O sea, vos decís, bueno, yo no sé, las emisiones de dióxido de carbono, bueno, ¿cuánto valen? Y no valen nada, porque es un gas que se emite. No se paga un precio por eso. Bueno, pero armemos un bono de carbono y que se defina un precio. ¿Ese precio qué es? Y no, es lo que vale el dióxido de carbono. No, en realidad es el precio que se pagó en un mercado por intercambiar eso, pero no representa el valor. Ahí empiezan todas las discusiones de qué es valor, qué es precio, digamos, cuestiones más filosóficas. Pero pasa con el agua. Ahora determinados recursos hídricos cotizan en la bolsa en Estados Unidos. ¿Y eso representa el valor del agua? Uno podría decir, bueno, agarro la huella hídrica, agarro el precio ese de agua, lo multiplico y tengo un valor monetario. Lo puedo meter en las cuentas nacionales. ¿Sí? Yo qué sé. Un productor agropecuario le llueve y eso hace que las plantas crezcan. Bueno, la cantidad de agua que llovió por el precio es lo que tendría que pagarle porque le llueva. ¿Pero a quién le paga? ¿Al Estado? ¿Porque le llueva? ¿O qué? ¿El Estado es dueño de las nubes? ¿Las nubes se van a mover al ritmo que el Estado quiere, aunque el Estado recaude ese dinero? ¿O las nubes se van a mover por cuestiones físicas, químicas y demás? Entonces, lo que es cuentas nacionales sigue con esta lógica. Sigue el dinero, la ruta del dinero, ustedes dirán. Y los indicadores biofísicos se paran desde esta lógica. Es decir, yo lo que voy a tratar de cuantificar es toda la cantidad de materiales de energía que entra e incluso la que se genera como desecho o residuo, ¿sí? La que no puede volver a ser utilizada, ¿sí? O no se vuelve a utilizar estrictamente. Entonces son como dos lógicas distintas. Si bien hay algunas personas que tratan de meter los indicadores biofísicos adentro de las cuentas nacionales monetarias, ¿sí? Ahí, digamos, ya lo que nos interesa a nosotros marcar es que hay una decisión política, porque es una decisión política, decir, bueno, yo tomo el precio del agua que cotiza no me acuerdo en qué lugar de Estados Unidos, no sé si no era Nueva York. Es una decisión, porque eso no representa el valor del agua estrictamente. ¿Qué representa el valor del agua? Lo podemos discutir, digamos. Pero los precios son eso, son una expresión monetaria nada más. No sé si más o menos te respondí algo o no. Sí, pero nada, seguía sin ubicarlo institucionalmente a estos indicadores. En general, digamos, el tema es eso, digamos, por ahora no los están tomando los Estados-nación como tales. Igual sí, por ejemplo, la Unión Europea tiene todo un sistema de estadísticas en términos de materiales y energía. Tiene una metodología estandarizada y llevan registros. O sea, tiene como sus cuentas nacionales, pero en términos de, creo que ellos la llevan en términos de kilogramos. O sea, lo que pasa es que no hay como una agenda de que todos los países estén haciendo eso. Entonces, la Unión Europea, como Unión Europea, tiene la Oficina de Estadística, la Eurostat, justamente tiene una metodología, tiene manuales y te enseña a hacer eso. Pero eso no implica que la Oficina de Estadística de Estados Unidos lo esté tomando para que se puedan ser comparables. Es decir, vos tenés un montón de información de Europa, pero no tenés el resto del mundo. O sea, no están en la etapa de buscar que los países empiecen a hacerlo. Por ahora es una cuestión de los países. De hecho, hay un montón de estudios que han hecho cálculos de huellas a nivel provincias, a nivel país, a nivel regiones, pero no dejan de ser como estudios individuales, digamos, y no son a partir de cuentas nacionales o de un enfoque, no son los institutos de estadística y demás. Claro. No, porque me parece re interesante, o sea, me parecería bien que estén incorporados a una previsión estatal. Uh-huh. Ese es uno de los debates, digamos. Lo que pasa es que, bueno, te corre el eje también.
Pero cuando vos lo pones en términos de material y energía, ya no es el dinero. Y como que hay una agenda de disputas, digamos. Los actores internacionales suelen ser el Banco Mundial, el Fondo Monetario, o sea, dinero, dinero, dinero. Sería una agenda muy buena para la ONU, por ejemplo, o algún tipo de organismo que tenga un poco más, una lógica un poco más amplia que la del dinero. Digamos. Sí, perdón, no quiero irme de tema, pero creo que, no sé si Maigorri o Capitán Bermúdez, que había una petroquímica y que, por ejemplo, sé que ahora la fiscalía está hace 2 o 3 años de que quedó abandonada porque es como una especie de, no quiero usar la palabra, pero es bastante peligroso el lugar y tomó intervención en el área de, no sé si delitos ambientales, o sea, la fiscalía lo hace de motus propios. Digamos, se puede institucionalizar. Sí. Y es lo que debería pasar, digamos, que se institucionalice eso porque, digamos, una dimensión. O sea, digamos, en general las cuentas nacionales, ¿qué te van a decir? Hay una empresa menos, 10 puestos de trabajo menos, se agrega menos valor en la economía. Pero lo que no te dice es que hay una bomba de tiempo ahí. Claro. O incluso, por ejemplo, todos los gastos que tenga que realizar la fiscalía esta que vos mencionás, de, por ejemplo, contratar un perito especializado, Sí. en realidad todo eso suma al PBI. Con lo cual uno dice, Argentina podría crecer, así te pongo entre comillas, simplemente remediando los conflictos, los problemas ambientales que dejan las empresas. Eso sería una fuente de crecimiento económico, lo cual es totalmente cínico, digamos. Sí. Es más, si la fiscalía resuelve que la empresa tiene que remediar algo, por ejemplo, la empresa, digamos, no es remediadora de por sí. Seguro que le va a pagar a otra empresa para que haga una remediación ambiental. Y eso va a sumar al PBI. Ah, sí, claro. Entonces, digamos, no haber hecho la remediación ambiental en su momento y hacerla luego pagando, suma al PBI. La limpieza del riachuelo suma al PBI. Sí. El riachuelo, lo cual es una locura, digamos. Sí, en el sentido de que está bueno que quede limpio, que se remedie el problema ambiental, pero no que sea un factor de crecimiento. De hecho, podría decir, bueno, hasta genera puestos de trabajo. Es que si no se plantean esos términos, tampoco se va a hacer. Bueno, es como que también hay una discusión de lenguajes. La economía ecológica habla mucho de eso. Lo que está en disputa son lenguajes de valoración. Son los lenguajes. Si nosotros pensamos que la vida es dinero y puestos de trabajo, terminamos en un lenguaje. Si pensamos en otras dimensiones, hay otros lenguajes posibles. Una cuestión sobre el caso que hacía referencia Vanessa es que lo había cerrado, a esa causa lo había cerrado Serjal. Serjal, este muchacho que está preso, el fiscal regional, por su involucramiento en ahora acordó, en la causa del juego clandestino con Peiti, que también hay algunos senadores sospechados, pero que no los pueden imputar, como sabemos. Pero bueno, un juez de San Lorenzo la volvió a abrir a la causa esa de Electrocor. Esa es una. Esa es una, sí. Pero después hay otra. Después, si les interesa, les paso unos links de unas jornadas de las fiscalías extrapenales, porque las que se están ocupando de estas cuestiones son las fiscalías extrapenales. Hicieron una de las primeras jornadas a nivel nacional antes de la cuarentena, donde estaba la fiscal Gabriela Boquín. Acá de Santa Fe tuvimos buenos representantes, pero bueno, se destacó, por supuesto, Gabriela Boquín en todo lo que tiene que ver con cuestiones de orden público. Inclusive, te digo más, de Neuquén se destacaron también otros profesionales porque ellos tienen el gran problema del fracking. Sí. Pero bueno, son temas muy, muy caros. Sí. Por todo. Porque duele por el tema de los puestos de trabajo, las consecuencias, o sea, es muy delicado abordarlo. Sí, porque también hay una lógica cortoplacista muchas veces. Bueno, hay un montón de cosas que hay que...
pero me gustó mucho cómo lo abordaron en esas jornadas de las fiscalías extrapenales. Por eso se lo ofrezco después el link por si les interesa, porque se hizo de una perspectiva del derecho distinta, no solamente en términos económicos, sino en términos que, bueno, esto hay que hacerlo. Perdón. No interrumpo más. Nada, no pasa nada. ¿Seguí vos, Maru? Dale. No, igual está muy bueno lo que comentaba Vanessa. Nosotros siempre lo miramos desde el punto de vista económico, tener otro punto de vista está muy bueno. Retomando, entonces, la economía ecológica lo que utiliza para poder homogeneizar todas estas variables son indicadores biofísicos, que están basados en los estudios de flujos y consumos, tanto de energía como de materiales, para poder visibilizar los impactos que tiene la economía dentro del ambiente y el grado de sustentabilidad o no que tienen los procesos productivos y distributivos. Hay también una gran cantidad de indicadores biofísicos, pero creo que a grandes rasgos los más relevantes podrían ser la huella ecológica, la huella hídrica, la balanza comercial física y la huella de carbono. Igual los van a ver con más profundidad con Claudio, ¿sí? Claro, esto es como un pantallazo de los indicadores. Uno de estos indicadores, como ya mencionamos, es la huella ecológica, que integra el conjunto de impactos que ejerce la sociedad dentro del entorno ambiental en el cual está ubicada. Y se define, esto lo voy a leer, como el área de tierra y agua biológicamente productiva que se necesita o requiere una población para poder producir los recursos que consume y absorber los residuos que genera. Y para poder tener una dimensión de la huella ecológica, se la compara con la biocapacidad, que es la capacidad de los ecosistemas para poder producir los materiales biológicos, los recursos naturales útiles y absorber los desechos que genera la sociedad, de acuerdo al lugar donde se encuentran las tecnologías de extracción que utiliza. Y así poder ver de forma clara los límites que tiene el consumo dentro del territorio o del ambiente en el cual está ubicado. Y la comparación entre la huella ecológica y la biocapacidad permite saber el nivel de deuda que tiene el ámbito de estudio, el lugar en que estamos estudiando. Puede suceder que un país tenga una huella ecológica mayor que su biocapacidad. Y esto se puede ver a grandes rasgos por dos situaciones. Una es que está utilizando sus recursos naturales para desechar, o sea, para meter sus residuos ahí, como pueden ser los océanos, los bosques, o que está importando biocapacidad a través del comercio internacional de los recursos naturales. Y ahí te dejo a vos, Guille. Dale. Entonces, digamos, hay como dos cuestiones que están buenas con el concepto de huella ecológica. Por un lado, que va a reflejar el impacto, digamos, de todo el proceso productivo. Por eso es la idea de huella, no es solo el objeto final, digamos, sino todo el proceso productivo, ¿sí? Una serie de impactos ambientales encadenados. Y por el otro lado, digamos, en relación con esto, no solo lo que se necesita para producir el bien, sino para absorber los residuos, ¿sí? Por eso podemos tener una huella ecológica que supere la biocapacidad. Uno diría, no, si tenés una hectárea de biocapacidad, podés producir bienes equivalentes a una hectárea, ¿sí? En realidad, justamente, si tenés una hectárea y producís bienes por un equivalente a una hectárea, pero a su vez se necesita media hectárea para absorber los residuos, esa media hectárea no está. ¿Sí? ¿Qué es lo que viene pasando a nivel mundial? A nivel mundial, más allá de que hay algunos superávit y algunos déficits,
a nivel mundial, la huella es superior a la biocapacidad. ¿Eso que implica? Que se están acumulando esos residuos, básicamente gases de efecto invernadero, es decir, dióxido de carbono y los equivalentes. Entonces, se asocia también a uno de los problemas, que es el cambio climático. Si ese cambio climático tiene que ver con que justamente estamos utilizando la biocapacidad por encima de la propia capacidad que tiene la naturaleza de absorber ese dióxido de carbono. Y eso lo hacen muchos países, pero no todos. Entonces también empieza a jugar algunas lógicas de, si bien el cambio climático nos está afectando a todos, digamos, porque, digamos, cuando se calienta la Tierra, se calienta, digamos, no pregunta cuánto emitiste de dióxido de carbono, pero a su vez no todos los países ni todas las personas son responsables en la misma magnitud, ¿sí? Y ahí tiene que ver, digamos, con algo que probablemente Vanessa pueda elaborar más, que es la cuestión del derecho. Digamos, hay un principio que está muy en boga con el tema del cambio climático, que es el principio, el que contamina paga. O bueno, que se hagan responsables los que los generaron. Y ahí lo que vamos a engancharlos con el comercio internacional, porque ahí aparece la pregunta, que incluso hasta te podrían decir, yo ya lo pagué, que yo lo compré. Entonces eso implica liberarme de toda responsabilidad. Alguien te podría decir que sí, habrá que discutirlo legalmente, pero digamos, lo que nosotros queremos mostrar es que muchas veces ese comercio internacional refuerza esas dinámicas y refuerza esas desigualdades. Vamos a verlo en concreto con el ejemplo argentino, pero digamos, es un gran caso por la magnitud, es como el caso, uno de los casos más burdos, si se quiere, de lo que pasa en los países latinoamericanos o periféricos. Entonces esto es las cuentas nacionales, digamos, cuando uno agarra el PBI de Argentina, pongamos que es este 100%, ¿sí? Lo tomamos para el periodo 1961-2013, o sea, 52 años creo que eran, 54 años, o sea, un montón de tiempo. Gobiernos democráticos, dictatoriales, radicales, peronistas, ahí Cambiemos todavía no estaba, pero bueno. No sé, peronismo de izquierda, peronismo de derecha, radicales más progres, radicales más conservadores, dictaduras de distintas, no sé, los colorados y los azules, digamos, todas las internas de los militares, pero digo, lo que me interesa mostrar es que no es que agarramos un año donde justo da. Y si uno dice, bueno, veamos las cuentas nacionales, ¿sí? Veámoslo en términos monetarios. Bueno, del 100% que produce Argentina, el 2% es la parte roja, ¿sí? Que son las exportaciones netas. Buenas tardes. Bueno, primero... Perdón. Sí. ¿Alguien está hablando? No. Ah. Les decía esto, digamos, si el 100% de los bienes que se producen en Argentina, el 2% son los que le vendemos al resto del mundo netos de lo que le compramos al resto del mundo. Esta es la balanza comercial, ¿sí? Y el 98%, toda la parte azul, es lo que se llama absorción doméstica. Básicamente consumo, inversión y gasto. En términos más coloquiales, lo que se quedan quienes recibimos en Argentina. Es decir, si en Argentina se producen 100 unidades, 98 la compran los residentes en Argentina, Vanessa, Mariana, Mario, Rodrigo, Martín, yo, y el 2% se lo vendemos al resto del mundo, neto de lo que le compramos. No sé, le vendimos 3, le compramos 1 y el neto es 2. ¿Sí? Estas son las cuentas nacionales en términos que se llevan las cuentas nacionales, en términos de dinero. A mí me gusta mucho con este gráfico decir, bueno, a los economistas los pincho mucho, les digo, bueno, ¿esta qué es? ¿Una economía cerrada o abierta? Nada, una economía cerrada, parece Cuba, el 2% del PBI es nada, los países desarrollados exportan el 30%, te tiran esos números que no existen, pero no importa. Pero la sensación es esa, es una economía donde casi todo lo que se produce lo consumimos o nos lo quedamos de alguna manera, quienes recibimos en Argentina. Con una distribución del ingreso totalmente desigual. De ese 98, la mitad de la población se queda con mucho más de la mitad y la otra mitad se queda con mucho menos de la mitad, ¿sí?
Hasta ahí cuando uno lo lleva en términos monetarios. Y por eso, digamos, nosotros propusimos el indicador biofísico. Uno presupondría, ¿no?, que el indicador monetario, como lo que viene a reflejar son cantidades, debiera traslucir o traspasarse a un indicador biofísico relativamente similar. Cuando lo vemos en términos de hectáreas globales, que es con lo que se mide la huella ecológica, encontramos que lo que le vendemos al resto del mundo es el 33% prácticamente de nuestra huella ecológica. O sea que 1/3 del impacto ambiental que se genera en Argentina no es para quienes residimos en Argentina, sino que es para el resto del mundo. Y del 100% del restante, digamos, el otro 67%, más o menos redondeémosle, o 2/3 del impacto, sí es para quienes residimos en Argentina. Entonces un poco aparece esto del intercambio ecológicamente desigual. ¿Por qué? Porque en términos monetarios prácticamente casi que lo que vendemos y lo que compramos es bastante parecido, pero en términos de material y energía no es ni cercano a ser parecido. O sea, estamos exportando, Argentina es un país que exporta, obtiene dólares de esas exportaciones netas, pero en esas exportaciones netas es muy intensivo en materiales y energía, en recursos naturales, si quieren. Y a su vez, nuestro consumo no es tan intensivo en materiales y energía. Fíjense que en términos de dólares serían equivalente a 98 dólares, pero equivale a 67 hectáreas. ¿Sí? Es decir, tenemos un patrón de exportaciones muy intensivo en materiales y energía, pero el patrón de consumo no es tan intensivo. ¿Sí? Eso se puede llevar a estas cuentitas sencillas, digamos, son cuentas implícitas, digo, a mí no me gusta esta idea de qué es lo que vale, pero es la cuenta implícita que uno puede sacar. Argentina exporta a un precio equivalente a 6 centavos de dólar por hectárea. ¿Sí? O sea, pensémoslo así sencillamente. No sé, Vanessa tiene 1 hectárea, ¿sí?, de biocapacidad. La usa para exportar. ¿Sí? Va a obtener 6 centavos de dólar. Nadie le robó nada, no hay colonialismo, no hay... Vanessa aceptó los 6 centavos de dólar. ¿Sí? Mario tiene otra hectárea de biocapacidad al lado y Mario dice, bueno, yo voy a vender al mercado interno. ¿Sí? Porque, no sé, pues se me ocurrió. Mario está vendiendo al equivalente de 1,46 dólares por hectárea global. ¿Qué quiero decir? Claramente estamos pagando caro, quienes residimos en Argentina, por esos impactos. Dados esos impactos ambientales, quienes residimos en Argentina los pagamos caro, en términos monetarios, y lo vendemos muy barato. Y esa es un poco la idea del intercambio ecológicamente desigual. Argentina cobra por esto. No es que había un cálculo que hizo, si no me equivoco, fue Hugo Morales, que calculó, digamos, cuánto oro se habían llevado de Potosí, lo puso al precio que cotizaba el oro en uno de los años malos, ¿sí? Le dio un equivalente en dinero y dijo, mira, a mí España me debe no sé cuántos mil millones de dólares, que era más que lo que le debía Bolivia al resto del mundo. Y ahí justamente lo que decía Evo es, a mí me lo robaron, a Bolivia se lo robaron, que fue la época de la colonia. ¿Sí? Acá no es que nos están robando, pero a Vanessa le están pagando 6 centavos de dólar y nosotros lo pagamos 1,46. O sea, no le están robando a Vanessa, pero no parece un gran negocio. ¿Se entiende lo que quiero decir? Esa es un poco la idea que queremos mostrar, de que quizás los países centrales justamente están comprando y están perdiendo plata, que tienen una balanza comercial negativa ellos, en términos monetarios algunos, pero claro, están gastando plata para comprar un montón de materiales y energía, que son muy importantes por dos cuestiones. Una, la cuestión que decía Maru,
se están evitando utilizarlo, que no es poca cosa, digamos, porque a lo mejor vos lo que estás vendiendo justamente son productos intensivos en materia de energía, justamente a países que no tienen materiales y energía, o que los tienen, pero no los están utilizando. Entonces, como Argentina produce estos alimentos, y no sé, se los vende, supongamos, vamos a decir un ejemplo, se lo vendemos le vendemos a Inglaterra, con la cuota Hilton, digamos, los países europeos. En realidad ellos podrían producirlo, pero se están evitando utilizar sus recursos naturales. Entonces después uno ve las series en Netflix de que Inglaterra tiene esos bosques divinos, y claro, en Argentina hay cada vez menos bosques, porque avanzamos la frontera agropecuaria para poner el ganado, que luego vendemos y va a Inglaterra, por 2 mangos. Entonces, por un lado hay una deslocalización de las actividades productivas. Ellos pueden decir, nosotros mantenemos los bosques, tenemos unos bosques autóctonos hermosos, claro, porque el alimento se produce en países como Argentina, y a su vez, si uno lo piensa en términos de conflictos, o de conflictos socioambientales, también hay una tercerización. Porque digo, en Argentina tenemos, paren de fumigarnos, lo que decía Vanessa del fracking, la resistencia contra la megaminería, contra la salmonería, contra todas las actividades justamente que producen materias primas y que no, productos con bajo valor agregado. Y en esos países centrales no están esos problemas. O sea, justamente cuando la Barrick Gold, nosotros me ponemos un ejemplo, la Barrick Gold produce en Argentina, digamos, no solo es que se lleva el oro por 2 mangos, ¿sí?, sino que además Canadá, que es de donde viene la Barrick Gold, puede decir tranquilamente que sus fuerzas de seguridad andan prácticamente desarmadas, porque tiene una sociedad sin conflicto, prácticamente sin violencia. ¿Qué pasa? Después te vas a la zona donde hacen megaminería en Argentina y cada 2x3 está gendarmería reprimiendo, hay ejércitos paramilitares en esas regiones, es decir, hay toda una conflictividad social que queda en Argentina. Hay un mapa que quizás les muestre Claudio, que es el de conflictos socioambientales, y cuando uno ve la cordillera de los Andes, es un conflicto al lado del otro. Y uno dice, son los países latinoamericanos que son muy, muy quilomberos. En realidad no, porque justamente las actividades que generan conflictos las tercerizan y las hacen en los países periféricos. Y eso es un poco lo que nos muestra el intercambio ecológicamente desigual. Esa es un poco la idea de mostrar cómo ese comercio internacional, si quieren más en términos del estructuralismo latinoamericano, claramente no es negocio. Ni en términos sociales, ni en términos ambientales, ni siquiera es negocio en términos monetarios. O sea, por ese 2% de dólares, digamos, si no necesitáramos esos 2% de dólares, podríamos reducir la huella ecológica en 1/3. ¿Cuál es un montón? ¿Se entiende lo que digo? O sea, por 2 de cada 100 pesos podríamos reducir en 1/3 la huella ecológica. O sea, ¿cuál es uno de los problemas? Y ahí vamos a entrar al siguiente concepto, que es el de deuda ecológica o creencia ecológica, es que esos 2% de dólares los necesitas para pagar la deuda externa. Entonces entras como en la restricción externa, algo que vieron con AIN, pero aparece esa centralidad de esos dólares, ¿sí? Que además, y yo creo que en términos discursivos, el actual gobierno está muy en esa dinámica. Cuando necesitas generar esos dólares, ¿a qué es lo que se apunta? A exportar más. Y para exportar más, ¿qué vas a hacer con la huella ecológica de las exportaciones? La vas a acrecentar. El plan ganadero para multiplicar la cantidad de cabezas de ganado. El plan agrícola para multiplicar la cantidad de producción de trigo, maíz, soja y demás. El plan de minería para multiplicar la cantidad de minerales que se extraen. Es siempre con la misma lógica. Vamos a extraer más o vamos a impactar más sobre los ecosistemas para conseguir los dólares. El tema del fracking. Hay que ir a las energías renovables. Pero sí, vamos a hacer fracking para obtener los dólares para poder pagar la deuda. ¿Sí?
¿Hasta ahí se entendió el intercambio? Vamos. Yo como que voy a necesitar una ayuda para entender un poquito mejor el gráfico. Porque un empujoncito. Dale, ¿Cómo dale. sería? A ver, lo azul, absorción doméstica, ahí lo veo. Exportaciones netas, o sea, lo que vendemos al exterior. ¿Por qué en rojo? Porque me gustó el rojo. No sé, podría haber sido violeta. No, pregunto, porque a lo mejor tenía que ver con alguna cuestión de que, porque veo que la gráfica de color azul llega casi hasta un 100% y tiene un rojo muy chiquito que debe ser un 10%. 2, perdón. Y el gráfico y la barra del lado podría ser una cuarta parte. Claro, no, pero pará, las exportaciones netas son las que están en rojo. En este gráfico y en este. Sí. Y la absorción doméstica es lo azul en este gráfico y en este. Ahí está bien. O sea, es cuentas nacionales. Lo que pasa es que una se lleva en dinero y la otra en hectáreas. Cuentas nacionales, vos tenés las exportaciones netas. A ver. ¿Así puedo escribir? Sí. Guillermo, una cosita, digamos, Dale. simple por ahí, que ahí en el título, digamos, cuando pones en dólares, podrías decir columna 1 y columna 2, y con eso lo Claro, solucionas. en dólares es la columna 1 y en hectáreas la columna 2. Ahí está. Bueno, porque para los que no supongan que lo demás no sabemos nada. Entonces ahí está, ahí me voy como guiando un poco más. Entonces la 1... Está graficando dos fenómenos con está. dos columnas cada uno y los colores son indistintos, podría haber sido al revés, cualquiera. Claro, sí. Lo importante es que se mantenga el color. Que el color de las exportaciones netas en una sea el color de las exportaciones netas en la otra. Entonces la barra 1, que es la primera que aparece en azul, es la medición en dólares. Exacto. Bien, está, ahí lo voy entendiendo. Y está en lo que se llaman hectáreas globales, global hectáreas. Bien. Dólares o pesos, digo. O sea, el dinero es equivalente. Digamos. Podríamos haberlo pasado a peso y te da 98%, 2%. ¿Sí? Es dinero, en definitiva. Es fungible entre sí. ¿Sí? Sí, pero cuando uno dice que habla de exportaciones o de importaciones, siempre te lleva esa moneda. Sí, es por la hegemonía del dólar también. Sí. Pero bueno, nada. Es eso. Es lo que dice Mario, es reflejar la misma distribución entre lo que consumen, si querés, quienes residen en Argentina y lo que consumen quienes están en el resto del mundo. O sea, pensemos que fueran alimentos. Bueno, alimentos por $100. $98 utilizan los argentinos para comprar esos alimentos. $2 son alimentos comprados por el resto del mundo. Ahora, cuando yo veo esos alimentos, si querés, en términos de los ecosistemas que se requirieron para generar esos alimentos, y de 100 hectáreas se necesitaron para producir esos $100 de alimentos, ¿sí? 33 hectáreas se utilizaron para esos $2 de alimentos que exportamos y 67 para los $98 de consumo interno. Por eso, digamos, a mí me gusta mucho esta idea de que cuando vos ves el primer gráfico, parece una economía cerrada. El 2% comerciamos con el resto del mundo, es poco. 2 de cada 100, es como que vos decís, Argentina parece hasta medio desconectada del mundo, ¿no? Porque te dicen que hay países del 30, del 20%. Porque lo medís en dólares. Cuando lo medís en términos de materiales y energía, en realidad estás vendiendo un tercio de lo que se utiliza. Con la huella hídrica no lo trajimos, pero la huella hídrica de Argentina era más del 50% la de las exportaciones. O sea, más de la equivalente en agua que se utiliza en Argentina es para exportar. Nosotros siempre jugábamos con esta idea. ¿Hay que cerrar la canilla?
Sí, hay que cerrar canilla, pero igual tenemos un acueducto así de grande que es el comercio internacional. Nos está yendo un montón de agua por ahí. Esto, uno puede decir, bueno, hay que tratar de reducir la cantidad de impacto ambiental de los que consumimos en Argentina. Sí, claramente. Ahora, hay un tercio del impacto ambiental que ni siquiera lo consumimos en Argentina. Entonces, esa es un poco la lógica que queremos proponer, digamos. Y que fíjense que uno podría decir, bueno, pero te lo pagaron. Sí, Claro, por eso digo. te pagaron la nada misma. O sea, es un vuelto. Es esta cuentita que yo les decía, o sea, vendemos al resto del mundo a 6 centavos por hectárea y quienes recibimos en Argentina pagamos 1,46. No sé, imagínense que, no sé, de nuevo, Vanessa produce mates y Mario produce mates. Vanessa lo vende a 6 centavos el mate y Mario lo vende a 1,46. O sea, o Vanessa vende barato, o Mario vende caro, o los dos a la vez, o no me importa, pero nunca vamos a llegar a la conclusión de que Vanessa venda más caro que Mario. Eso es. Está claro que estamos, digamos, en términos de comercio internacional, tenemos mucho impacto ambiental por muy poco dinero. O sea, no parece un negocio. Aún en términos mercantiles. Así, me pongo el parche en el ojo, ¿no? Pero como sociedad estamos vendiendo a 2 mangos. Bueno. Esos $2. Una consulta. Sí, dale. Porque, digamos, ahí parecería en la segunda barra, la de las hectáreas, vos estás planteando que ese tercio no es que represente digamos, el tercio no es que solamente represente casi un tercio del total, sino que lo que se exporta a menor precio que lo que se consume internamente. O sea, se exporta más barato que lo que se consume internamente y más barato que lo que se importa. Acá no se ven las IMPO y las expo separadas. Viste esto que hablábamos de Mariana, de los bienes capital intensivos, los bienes materiales y energía intensivos. No se ve eso, pero vos ves el neto. Entonces lo estás viendo indirectamente. Es decir, Argentina exporta muy barato en términos de materiales y energía, o sea, dólares por unidad de material y energía. Importa muy caro y además vende al mercado doméstico muy caro. Pero, eso es lo que, Guillermo, y digamos, los conflictos que se están dando y que recurrentemente digamos, aparecen como la última medida de limitar la exportación de carne. Pongamos ese ejemplo, ¿no? Eso implicaría que, digamos, no habría necesidad. Si yo estoy vendiendo la carne, digamos, al triple de valor, vamos a decir, prácticamente, casi al triple de valor que lo que exporto. ¿Por qué me tendría que poner una limitación en la exportación? Por otro lado, el dólar está alto, tipo de cambio alto. Si bien, digamos, las presiones son a subirlo más, pero siempre están dadas, ¿no? Siempre hay el tironeo ese. Pero es un tipo de cambio alto, relativamente. ¿Por qué aparecen esos conflictos ahí? A ver, ojo que esto es, por ahí no lo pienses en términos de un precio concreto, porque te va a confundir. Digamos, vos pensás que acá estas 2/3 partes, digamos, de la huella ecológica, es para comprar todos estos bienes, y todos estos bienes incluyen bienes primarios, bienes industriales, servicio de internet, no sé, el servicio de asesoría jurídica de Vanessa, digamos, no sé, una vacuna, un remedio, o sea, todo un montón de cosas.
no es que estrictamente la carne se vende 1/3 más barata. Sí que el conjunto de bienes que se producen en Argentina tienen mucho menos impacto, si querés, en términos de, digamos, impacto ambiental por cantidad de dólares. ¿Cómo decírtelo? En realidad vos la carne la vendés al mercado, ponele que más o menos al mercado doméstico y al mercado internacional se venda más o menos al mismo precio. Está la retención, digamos, hay alguna cuestión, pero no es 3-1 la diferencia, ni es 20-1. El problema es que Argentina lo que vende es mucha carne, que obtiene pocos dólares por hectárea de biocapacidad, y después lo que vende en el mercado doméstico no es carne, sino es carne más otras cosas que tienen menos impacto ambiental y que son, en términos de dinero, más caras. Por ejemplo, un servicio legal. ¿Sí? No sé, capaz que la hora, para decir una cosa, ¿eh? La hora de Vanessa está más cerca del dólar la hora, digamos, pero, digamos, no es tanto un dólar. Pero el impacto ambiental de eso es muy bajo. O sea, la hora del trabajo de Vanessa, yo qué sé, tiene una luz prendida, la virome que se desgasta, la impresora, pero digo, el impacto ambiental es muy bajo. Es eso, digamos, los bienes que se producen, que se consumen localmente, tienen desde alimentos, que tienen mucho impacto ambiental, con poco valor monetario, pero también hay muchos bienes, tipo servicios, tipo asesorías, diseño, bienes industriales, que tienen poco impacto ambiental o menos impacto ambiental y mayor valor monetario. El tema es que nuestras expo son básicamente productos primarios. O sea, mucho impacto ambiental, poco valor monetario. ¿Vos lo tenés desarrollado a esto en algún texto? O, sí, digamos, está desarrollado que lo podrías por ahí pasar como para leerlo más detenidamente. Porque me parece interesante hacer esta contrastación y, digo, es un gráfico denso, complejo en términos de todos los conceptos que hay que tener presente como para ir desgranando, ¿no? Ahí en la Biblia hay algún texto mío, pues yo soy el que empezó con esto, digamos, empecé a elaborar esto dentro del grupo. Después Maru ahí se fueron sumando, digamos. Pero hay algún texto, está mi tesis de maestría también, que está un poco más elaborado. Qué bien. Eso si quieren googleenla, digamos. Y no están en Drive. Te paso el link. Ah, buenísimo, así ya lo guardamos. A lo mejor lo pueden subir al Drive. También. Yo qué sé, una tesis de maestría no dejan ser 100 y pico de hojas, o sea, también es un garrón. Pero la tesis es de la UNR. No, es en Flaxo. Yo la hice en Flaxo, a la maestría. Ah, está bien, porque bueno, están repositorios. Sí, si googlean peinado, intercambio ecológicamente desigual, Flaxo, te va a ir al repositorio de Flaxo Ecuador, creo que es. Si no me equivoco. O de Flaxo Argentina lleva Flaxo Ecuador, digamos. Pero sí, está. Yo porque no sé, siempre me da la sensación que es un bodoque, digamos. O sea, yo no sé si la leería de nuevo. Ahí pasar el link. Ahí lo veo. Sí, porque a veces los que no estamos tan habituados los gráficos, yo no lo puedo. Está bien. Igual hay en la carpeta de bibliografía también hay algún texto más cortito, digamos, por ahí que puede ser un poco más como una puerta de entrada. Es un tema que tiene cierta complejidad, sobre todo porque son indicadores muy agregados, digamos, y justamente lo que nosotros tratamos de hacer es plantear esa diversidad de dimensiones. Podemos ver en términos sociales, en términos monetarios, en términos ambientales, digamos, depende de dónde querramos hacer el eje. Creo que el que está bueno para esto es el que tenés con Meloni, sí, que creo que está bastante, capaz está más, más puntual. Sí, a mí ese es el común. Hay uno que si lo googlean, peinado Belloni, que es una chica de La Plata. Está en la Drive. Está en el Drive, puede ser.
Yo nunca me acuerdo que dejamos en el drive. Ese es un textito general, hay una parte como de la inserción de los países 4 latinoamericanos. páginas. Tiene toda una Dale, y parte. después subimos tu maestría al Drive también, que le está pidiendo Vanessa. Dale, después lo subimos. No sé si vos podés, Maru. No, por eso, te toca a vos. Después lo subo yo, no te hagas problema. Pero bueno, ese textito que hicimos con Paula Beroni fue uno de los primeros y es como más introductorio porque tiene las cosas antes. Entonces, como que bueno, el intercambio es una parte del texto. Ya la tesis directamente va sobre eso. Entonces, les decía, este 2% de dólares, que equivale, si quieren, a un tercio del impacto ambiental a través de la huella ecológica, cobra una centralidad justamente porque Argentina es un país deudor en términos monetarios, ¿sí? La famosa deuda externa, el Club de París, el Fondo Monetario, los holdouts, los fondos buitres, mejor dicho. Bueno, toda la historia que ya saben, digamos, por lo menos que han escuchado. Entonces aparece como contraposición a ese eterno endeudamiento externo, digamos, el bono a 100 años de Macri y demás, aparece la idea de la creencia ecológica. Que acá es donde uno saca chapea un poco, es un tema que venimos laburando hace un tiempito y que ahora está como en agenda. Ahora es impresionante escuchar casi todos los gobernadores, sobre todo los oficialistas, están hablando de la creencia ecológica, de ir a negociar con el fondo nuestra creencia ecológica y demás, como que ahí se tomó ese discurso. Igual ya había habido un intento de tomar ese discurso cuando fue la renegociación que hizo Néstor Kirchner con la Baña, 2003-2005, hubo un momento donde Argentina, si no me equivoco, Bolivia y Ecuador empezaron a jugar la carta de la creencia ecológica. Luego, obviamente, eso se desarticuló, digamos, y quedó en la nada. Pero es un concepto que ya apareció en ese momento. O sea, como concepto ya desde los fines de los 90, principios de los 2000 hay una primera utilización en términos de negociaciones políticas concretas, de renegociación de deuda, queda truncado y ahora está de nuevo. Hay varias notas que están hablando de esto, del canje de deuda por naturaleza o algunas de estas cuestiones. Esa creencia ecológica, ¿cuál es la idea, digamos? Pensar que los países deudores en términos monetarios son acreedores ecológicos. Si bien podemos estar debiendo dinero, en realidad tenemos algún tipo de acreencia por distintos mecanismos de explotación o de expoliación que existen. ¿Sí? Por ejemplo, uno de los que se menciona es la utilización, digamos, la exportación que hacen los países centrales de los residuos químicos. ¿Sí? Todo lo que es residuos de energía nuclear y demás, suelen ser exportados a países periféricos. Entonces ahí hay como una creencia ecológica. Así, estás tirando la basura, literalmente, la basura radioactiva, digamos, que generó tu país. Y nosotros nos vamos a entrar en dos fuentes, digamos. También hay una biopiratería, todas las, bueno, que quizás Mario pueda aportar, digamos, todo lo que es toda la industria medicinal muchas veces está basada justamente en determinadas plantas o determinados cultivos, digamos, de algunas regiones latinoamericanas que justamente son llevados por los laboratorios de países centrales, lo patentan y luego te venden tal medicamento, donde básicamente lo que hicieron fue justamente apropiarse del conocimiento de los pueblos originarios muchas veces. Los pueblos originarios ya sabían que tal cosa generaba tal efecto positivo o negativo, digamos, algún psicofármaco, digamos. Pero después viene la industria medicinal a decir, bueno, nosotros lo descubrimos y nos lo apropiamos de alguna manera con la patente. ¿Sí? Todo el tema de las semillas genéticamente modificadas. Digo, hay una serie de dimensiones que entran en este concepto amplio de la creencia ecológica. Nosotros nos quedamos con dos fuentes o como dos ejes. Uno es la exportación de materiales y energías subvaluados, es decir, el intercambio ecológicamente desigual. Y la otra es la exportación virtual de residuos que tiene que ver con esto de los gases de efecto invernadero. ¿Sí? Es decir,
¿por qué Argentina podría plantearse tranquilamente como acreedor? Y vamos a ver que en realidad no habría que negociar con el fondo. El fondo tendría que venir a negociar con nosotros, si fuera el discurso así, porque ellos nos deben a nosotros, claramente. Ahora vamos a verlo. Esta es la deuda externa que se fue acumulando en Argentina desde 1970. ¿Sí? Ya sabemos, digamos, hasta la dictadura cívico-militar prácticamente no teníamos endeudamiento externo. Del 73 al 83, fíjense cómo se dispara. Luego el periodo de Alfonsín, que tiene bastante poco endeudamiento en términos proporcionales. Luego viene el gobierno de Menem, la alianza con De la Rúa, fíjense cómo se expande, renegociación que realiza el kirchnerismo y después un progresivo crecimiento de la deuda externa, ¿sí? Sin volver a los niveles de 2001. Luego vino, digamos, el gobierno de Macri, que obviamente sobrepasó los niveles del 2001 y ahora estamos en una nueva renegociación. Hasta ahí la parte, podríamos llamar legal, de alguna manera. O sea, de alguna manera es lo que nos reclaman los organismos internacionales, los acreedores particulares, hay algún documento, algún papel que dice que les debemos. También hay una discusión, Jesús Rodríguez, el último ministro de Economía de Alfonsín, alguna vez declaró que tenían que pagar, hacer un pago de deuda externa, que la dictadura no había dejado ninguna documentación y que directamente ellos agarraban y le preguntaban a los acreedores cuánto le debían y en función de eso pagaron. Con lo cual, digamos, después podemos discutir la legalidad, digamos, de terminar preguntando, che, Mario, ¿te debo? ¿Cuánto? Pues no tengo registro. Digamos. Pero bueno, ¿para qué se usó la deuda? Es otra de las discusiones, el tema de la legitimidad, cómo fue tomada esa deuda, si financió la fuga de capitales, si financió seguros de cambio, toda una serie de mecanismos. Pero bueno, por un segundo dejemos la discusión de la deuda en sí. Supongamos que, bueno, que esta es la deuda que hay que pagar, ¿sí? Lo que está abajo es cuánto se endeudó el país en cada año. El término que se usa, que se estila, es honrar. Honrar. ¿Cómo no vas a honrar las deudas? Claro. Estaría bueno que honren las deudas que tienen hacia nosotros. Digamos, ahí viene la... Bueno, ese es digo, lo que dijo Evo Morales, cuando dijo, che, acá se llevaron un montón de oro sin pagarlo. Es más, Evo Morales la cuenta la hace porque justamente el Imperio Español tenía registros. Entonces no es que Evo Morales dijo, de acá se llevaron 10.000 toneladas de oro. Hay un registro firmado por los españoles que dice que se llevaron 10.000 toneladas de oro. Quizás el rey no confiaba en sus delegados. Sus delegados. Tenía un registro. Quería tener todo. Obvio, quería saber todo lo que pasaba. Quería saber cuánto salía también y cuánto llegaba. Claro. Obviamente. Pero digo, ahí hay una deuda que España nunca va a honrar, que es todo ese oro que se llevó gratuitamente. No la va a reconocer. Aún incluso cuando hay papeles. Sí, digamos, entonces lo que nosotros hicimos fue un cálculo, que son las barritas verdes que aparecen debajo, de cuánto hubiera obtenido como ingreso extra de divisas, o sea, de dólares, ¿sí? Argentina cada año, si las exportaciones, que vimos que eran muy subvaluadas, ¿se acuerdan estos de 6 centavos de dólar por hectárea? Estuvieran un poquitito más cerca de lo que pagamos las importaciones, ¿sí? No voy a entrar muy finito en esto, digamos, pero es esto. Si lo hubiéramos exportado barato, pero no tan barato, ¿se entiende? Sin llegar a exportarlo caro, ¿sí? Pero si los precios hubieran sido un poquito mejores, ¿qué ingreso extra hubiera tenido año a año Argentina? ¿Sí? Es la barrita verde, fíjense cómo la barrita verde se dispara en la década de los 90, ¿sí? Donde hay un proceso de reprimarización,
y de expansión de las exportaciones justamente de bienes subvaluados. La desindustrialización ahí se hace claramente carne, digamos. Y el otro periodo fuerte es lo que podríamos llamar el kirchnerismo, digamos, que es justamente donde Argentina vuelve a ser un gran exportador de materiales y energía. Llegando al colmo de que, si no me equivoco, este es el año 2011. Fíjense que si nos hubieran pagado un poquito mejor las Expo, en 2011 hubiera entrado la barrita verde de dólares que nos hubiera alcanzado para pagar toda la deuda externa que se había acumulado hasta 2011. Porque la parte roja es un acumulado, es un stock. Es deuda más deuda más deuda. La parte verde es lo que hubiera entrado año por año. No está acumulado. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Prácticamente en el 2011, si hubiéramos vendido un poquito mejor, nada del otro mundo, ¿no? Un poquito mejor, con todo el ingreso extra de dólares podríamos haber pagado toda la deuda externa. No un poquito, prácticamente toda la deuda. Cuando uno hace el acumulado, es esta línea verde. O sea, de hecho, el cálculo nos da que desde 1972, o sea, la serie arranca en 1970. Sabemos que en el 76 se empieza a endeudar mucho Argentina en términos monetarios. Ya desde el 72 somos acreedores. O sea, estamos en el 22 casi, ¿no? Hace casi 50 años que somos acreedores ecológicos. No ahora, o sea, prácticamente desde cuando hay registros. Todo lo que es cuentas nacionales arranca ahí en los 70. Sí, arranca que yo ya... Entonces, cuando uno piensa o define la creencia ecológica justamente como la venta subvaluada, que ya se realizó, lo que uno encuentra es que Argentina es un claro acreedor ecológico. ¿Sí? Y fíjense cómo se dispara. Ya estamos hablando, esto lo llevamos todo a hectáreas de exportaciones para no hablar en dólares. Pero fíjense que, nuestra deuda externa equivale a 500 millones de hectáreas globales de exportaciones y nuestra creencia ecológica, estábamos hablando de arriba de 2 millones y medio. No, de 2.500 millones. O sea, 5 veces más. O sea, no somos deudores, somos acreedores por 5 veces más lo que supuestamente somos deudores. O sea, podríamos haber pagado toda nuestra deuda externa y nos sobrarían 4 deudas externas para... No sé, le podríamos pagar a Brasil, a Chile, a Uruguay. Habría que hacer la cuenta, pero no sé si nos llegamos a pagar a toda Latinoamérica. Este es un poco, me parece que, digamos, lo que nosotros apuntamos a esta idea de que somos acreedores ecológicos. De alguna manera hay que ponerla en juego. Porque es una creencia que existe, digamos. Que tiene que ver con este intercambio ecológicamente desigual. Es decir, evidentemente somos acreedores ecológicos porque vendimos barato, porque no fue negocio nuestra forma de inserción internacional. Que eso es lo que hay que discutir. Y luego, por último, ¿se acuerdan que yo les decía esto de las exportaciones, las importaciones artificiales, digamos, de dióxido de carbono? Hay un indicador que es la huella de carbono, pues también lo van a trabajar un poco mejor con Claudio, pero es básicamente tratar de cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero en dióxido de carbono equivalente, digamos, debido a las actividades económicas humanas. ¿Sí? Es decir, bueno, en vez de contabilizar todo en hectáreas, contabilicémoslo en hectáreas. En hectáreas no, en cantidad, en toneladas de carbono. ¿Sí? No sé, esta clase está consumiendo tantos watts, para esos watts se utilizaron tantas toneladas de dióxido de carbono que se liberaron a la atmósfera. ¿Sí? Esa es la huella de carbono. Fíjense que Argentina tiene una huella de carbono creciente. ¿Sí? Fíjense la de Brasil. O sea, la escala es la misma en términos
absolutos, digamos. Fíjense lo que es la huella de carbono de Brasil, el crecimiento exponencial, no crece al mismo ritmo de la población, que ese tranqui, digamos, está explicado por otras cosas. Fíjense países como Alemania, o sea, 485 estaban en el eje de Brasil, ¿sí? 485 deberían dar por acá. Miren lo que es Alemania. Duplica la huella de carbono de Brasil, por ejemplo. O sea, con un territorio mucho más chico, con una biocapacidad mucho más chica, etcétera, etcétera. En términos poblacionales, mucho más chico, Alemania. Y entonces lo que hicimos fue calcular la creencia ecológica de Argentina, justamente porque Argentina tiene biocapacidad excedente. O sea, si bien utiliza mucho sus recursos naturales, sus materiales y energía a través de la huella ecológica, todavía tiene biocapacidad excedente. Es decir, hay biocapacidad que no está afectada por esos procesos productivos y que por lo tanto está absorbiendo dióxido de carbono. Esos bosques, que todavía existen algunos en Argentina, están absorbiendo dióxido de carbono que básicamente no se genera en Argentina, sino en otros lugares del mundo. Entonces también podemos calcular una creencia ecológica por eso, porque en definitiva, el dióxido de carbono que se emite en Alemania, que no lo absorbe la biocapacidad alemana, termina en territorio argentino. Nos están exportando gases de efecto invernadero. ¿Sí? Y nosotros lo estamos absorbiendo, cual basurero de alguna manera del mundo, por lo cual no estamos recibiendo obviamente no es una exportación real, no es que nosotros cobramos por eso, por ser el sumidero, sino que justamente, como mantenemos biocapacidad excedente, terminamos absorbiendo ese dióxido de carbono. Este es el cálculo, digamos, de esa biocapacidad excedente de Argentina para cada uno de los años acumulado, y es otra fuente de la creencia ecológica. De nuevo, ya para 1971 en realidad, ya somos acreedores ecológicos. Ya estamos absorbiendo dióxido de carbono generado en otros lugares del mundo. Cuando hacemos el acumulado, digamos, la parte gris por la absorción de dióxido de carbono, la parte verde por la venta subvaluada, Argentina es uno de los acreedores ecológicos más grandes del mundo. Si no es el más grande, pega en el palo. No hice la cuenta para todos los países del mundo, pero estamos ahí. ¿Sí? Entonces, bueno, un poco la idea con esto es, por último, digamos, discutir esta idea de centro-periferia a partir de esta idea de la creencia ecológica. Claramente la deuda externa es la monetaria es la que está socialmente aceptada, como dijo Mario, hay que honrarla. Imagínense a alguien que hace campaña diciendo no voy a honrar una deuda, es como impotable, ¿sí? Sin embargo, hay un montón de países que no están honrando su deuda ecológica, sino que justamente están tratando de invisibilizarla, de dejarla abajo de la alfombra. Incluso la discusión que plantea ahora el fondo de canje de deuda por naturaleza, si uno va en estos términos, en realidad no hay nada que discutir. Nos tienen que dar el libre deuda y al revés. Se tiene que sentar el fondo o los países que componen el fondo a ver cuándo nos van a pagar lo que nos deben por justamente toda la creencia ecológica. Esto por último es el resumen, digamos, como partimos de la economía política, de la idea de centro-periferia, utilizamos los indicadores biofísicos, mostramos el intercambio ecológicamente desigual, y ahí fuimos a la idea de deuda ecológica o de creencia ecológica, que es un concepto que viene más de la economía ecológica, pero que me parece que la economía política tiene que empezar a jugar, tiene que empezar a ponerlo en la cancha, porque justamente, si no, las discusiones de la deuda externa, la fuga de capitales, quedan como en un problema monetario, que monetariamente son un problema, pero que tiene una dimensión biofísica que la estamos invisibilizando. Lo que yo siempre digo es, el bono a 100 años
ni siquiera me importa si la tasa de interés era baja y era un buen negocio. Monetariamente puede haber sido un buen negocio, supongamos. Pero ¿qué significa un bono a 100 años? Que Argentina durante 100 años tiene que pagar por un bono. ¿De dónde saca los dólares Argentina para pagar los bonos? Para pagar la deuda. Sabemos que de esto, de exportaciones intensivas en materiales y energía. Un bono a 100 años no solo es un problema monetario, es un problema ambiental. Cuando Argentina se va a endeudar, no solo debería pasar por el Ministerio de Economía, creo yo, sería disruptivo, sino que tendría que pasar por el Ministerio de Ambiente. O sea, ¿cómo vamos a generar esos dólares para pagarlo? No solo con deuda interna, sino también con deuda ecológica. Y ahí me parece que hay que poner otros lenguajes en juego. Esa es un poco la propuesta.